de Dios, Él se humilló, tomando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Sujeto el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Esperanza está en ti, esperanza está en ti, gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, esperanza está en ti, esperanza está en ti, gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Solo tú mereces ser exaltado y puesto sobre alto por todo. Gracias, Señor, por pensar en nosotros en esta mañana, en esta tarde, Señor. Venimos pidiendo, Señor, que puedas
moldear nuestros corazones y ponerlos listos a tu palabra, Señor, que podamos estar con un corazón sincero y preparado para recibir tu palabra a través de tu siervo. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo amén, hermanos. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Podemos tomar nuestros asientos. Antes de entrar al mensaje, quiero que se acuerden y pónganlo ahí en su calendario, no se les va a olvidar, primero Dios que no. La próxima semana tenemos Cena del Señor y vamos a estar viendo obviamente a la persona de Cristo, su obra y su meta principal. Así que por favor, es una invitación para cada uno de ustedes. No voy a predicar esta mañana. Tuve asuntos personales que ocuparme de ellos esta semana que pasó y no iba a tener el tiempo suficiente como para prepararme. Así que le pedí al hermano Marvin que me sacara de apuros. Y estaba de acuerdo él, así es que le voy a pedir al hermano Marvin que venga acá y espero de que puedan disfrutar el mensaje de esta mañana. Amén, gloria a Dios. Si me escuchan, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Muy buenos días. Muy buenos días. Primeramente, antes que empecemos en el mensaje de esta mañana, quiero preguntar si hay alguien que está aquí con nosotros por primera vez. No hay nadie que esté aquí con nosotros por primera vez. Bueno, sí, si nos puede dar su nombre, por favor. Bienvenidas a la iglesia de fe. Que el Señor les bendiga. Esperamos que puedan sentir el amor de Cristo de parte de los hermanos. Y también si tienen alguna pregunta después, se puede acercar al pastor o cualquier otro hermano. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? No, muy bien. Como introducción al mensaje que vamos a estar viendo en esta mañana, quiero hacerles una pregunta. Y puede ser una pregunta muy obvia, pero es necesaria hacerla, especialmente si nos damos cuenta de las cosas que están pasando.
¿verdad? Y la pregunta es esta. ¿Alguna vez ustedes han sufrido? Obviamente la respuesta es que sí. El sufrimiento viene porque otros nos fallan, porque nosotros fallamos. El sufrimiento se da porque estamos dispuestos a veces a amar. El sufrimiento a veces viene de repente, cuando uno menos lo espera. Y abro con esta pregunta y se las hago a ustedes, porque Dios en su soberanía, Dios en su trono, siempre sabe lo que hace. Él es justo. Todas sus acciones son correctas, son rectas. El problema no es Él. El problema somos nosotros. Amén. Y es una carga estar aquí enfrente de ustedes. El tema de esta mañana, y espero que al salir a terminar después de este mensaje, pueda ser una realidad, si no lo es, en sus vidas, en su caminar con nuestro Señor Jesús. El tema de esta mañana, y espero que sus rostros cambien, el tema de esta mañana es el gozo. Un gozo que debe ser realidad en sus vidas. La alegría, déjenme hacer una comparación entre alegría y gozo. La alegría muchas veces está basada en las circunstancias, en qué nos pasa o qué nos deja de pasar en nuestras vidas. Especialmente ahorita, los hombres, incluyéndome a mí mismo, estamos muy enfocados en un deporte. Que si mi equipo ganó o si mi equipo perdió. Y la alegría aumenta si el equipo ganó. Pero si el equipo perdió, disminuye. Esa es la alegría. La alegría está atada a las circunstancias. Pero el gozo del creyente no está atada a las circunstancias. La fuente del gozo de todo creyente es su Dios. Es Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar al mensaje, nos dirigimos en oración. Dios y buen Padre, le damos muchas gracias en esta mañana, en este primer día de la semana. Estamos reunidos aquí como hijos suyos, alabándole, adorándole, porque es lo que usted se merece, Señor. Es usted el Dios Todopoderoso, creador del cielo, la tierra, y dueño de ella y todos sus habitantes. Padre, tú eres santo, perfecto, justo, recto, infinito en sabiduría y soberano sobre todas las cosas, aún nuestras vidas. En esta mañana, Padre, ayúdanos, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos a entender tu palabra y de esa manera vivirla, obedecerte, amarte siempre, aún en esos momentos donde el dolor que llega a nuestras vidas no lo entendemos. Padre, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Preparen sus Biblias para leer en esta mañana. Y como introducción a este mensaje, vamos a ir a 3 diferentes libros
para una vez más establecer en sus corazones por qué debe de haber gozo en ustedes. La fuente de ese gozo hemos establecido muy bien, es Dios. La fuente de nuestro gozo es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, no porque lo merecemos, sino para que su nombre sea ¿qué? Glorificado, para que su nombre sea exaltado. Primeramente, vamos a ir al libro de Tito. Si me acompañan al libro de Tito, está en el Nuevo Testamento. Voy a estar leyendo de el capítulo 3, versículos 3 al 8. Yo estoy leyendo la versión de Biblia de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, está bien, no se preocupe. Si usted tiene otra traducción, está bien. Si usted está leyendo en inglés, gloria a Dios. Miren lo que el mismo apóstol Pablo dice. Capítulo 3, versículos 3 al 8. Porque nosotros, usted y yo, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Si usted en este momento está pasando por algún problema, hay dolor en su corazón, no entiende por qué está pasando lo que está pasando, está bien. Usted se encuentra llorando a veces, entendemos, Dios entiende. Pero a pesar de esas circunstancias, lea Tito estos versículos y usted ve lo que era antes y lo que es hoy por la misericordia de Dios. Usted debe entender, debe de nacer en usted un gozo. Aún cuando usted está llorando hay un gozo. Aún cuando usted no entiende hay un gozo. Eso es Tito. Seguimos en Romanos. Miren lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 3. Versículos 20 al 26. Romanos 3. Empezando en el versículo 20.
Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmado por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Una porción más. Efesios 2. Vamos a leer 1 al 10. Efesios 2, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo una vez más: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás antes. Y el 4, el después. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, en Efesio, y le dice a un pastor, a Tito, y los recuerda a nosotros. Espiritualmente debe haber un gozo, y ese gozo viene porque hemos entendido que antes éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Merecíamos la ira de Dios sobre nosotros.
el apóstol Pablo. Y si se recuerdan muy bien, el perseguidor número 1 de Cristo Jesús y su iglesia, el apóstol Pablo. De perseguidor a uno que viene a ser perseguido, el apóstol Pablo. Y si es alguien que entiende la realidad que en los caminos, que en el camino de Dios, en nuestro vivir como creyentes, vamos a ser ¿qué? Perseguidos. Pero debe haber un gozo, y lo vamos a ver después en la misma carta que vamos a estar viendo de Filipenses. Debe de haber un gozo cuando usted reconoce que es un privilegio sufrir por Cristo. Amén. Y en los versículos que nos vamos a estar viendo, el apóstol Pablo les va a recordar a la iglesia en Filipos de una realidad muy importante que es el gozo. Pero antes de entrar a ese mensaje, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 10 años? ¿Cuándo fue la última vez que usted dejó que pasaran 10 años? Usted le dejó de hablar a alguien y por cualquier razón pasaron 10 años. ¿Por qué permitimos eso? Bueno, pueden haber muchas cosas, muchas razones, ¿verdad? Pero el enfoque es este. En esos 10 años pasan muchas cosas. ¿Por qué le digo esto? En Hechos capítulo 16, lo vamos a leer. En Hechos 16, versículos 9 al 40, usted ve el nacimiento de la iglesia en Filipos. Ahí nace la iglesia. La iglesia se convierte en la primera iglesia en Europa. Pero desde ese momento hasta cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, pasan 10 años. 10 años pasan. Pero en esos 10 años, el apóstol Pablo, vamos a ver a través de la carta, nos demuestra ese amor grande que él tiene por esa iglesia. Y les expresa ese amor, no como nosotros lo hacemos. Nosotros inmediatamente, cuando no hemos visto a alguien por muchos años, en vez de dar una palabra bonita, de edificación, de alegría, ¿qué es lo primero que hacemos? ¡Qué gordo te ves! Has cambiado mucho. Obviamente estamos hablando del apóstol Pablo, les escribe a los hermanos en Filipos. Y él conoce muy bien a los hermanos, conoce muy bien a su iglesia, conoce los peligros que ellos corren. Pero antes de dirigirse a esos problemas, empieza a escribir una carta. Y les recuerda en los versículos 1 al 2 la identidad en Cristo Jesús, que ellos son esclavos, que ellos son santos, que ellos han venido a recibir la paz entre ellos y su Dios por gracia. Los primeros 2 versículos. Y en esta mañana vamos a estar viendo los versículos 3 al 8. En el griego, del 3 al 11, es una oración larguísima. Es como alguna vez ustedes han tenido un amigo o amiga que hablan y no paran de hablar y no respiran. Esta oración es una oración larga, larguísima. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo no empieza a interceder o a pedir por ellos ante Dios hasta el versículo 9, 10
y 11. Entonces, ¿qué de los versículos 3 al 8? Él les recuerda la obra majestuosa que Dios ha hecho en ellos. ¿Por qué? ¿Se recuerdan dónde está el apóstol Pablo en este momento? ¿Sí? Está descansando. Está preso, encadenado. Y lo irónico de esto, lo dije en el primer mensaje, usualmente el que está en su casa escribe una carta o le da una llamada y es esa persona que anima al que está en la cárcel. En este caso, el varón de Dios que está en la cárcel le escribe animarlos a los hermanos en Filipos y le dice lo siguiente, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Amén. Muy bien, si no han abierto sus vidas en este momento, hoy háganlo, por favor. Pero otras notas antes de entrar. El apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses durante su primer encarcelamiento y usted lo puede verificar en el capítulo 1, versículo 7, en el capítulo 1, el 13 y el 17. La iglesia en Filipos había enviado, ¿se recuerdan a quién había enviado? A Epafrodito, para ocuparse de las necesidades del apóstol y llevarle una ofrenda de amor. Pero en el transcurso, Epafrodito se enfermó. Y eso preocupó mucho a los hermanos de la iglesia. Usted puede leer eso en capítulo 2, versículos 25 al 30. De manera que Pablo decidió enviarle de regreso a Filipos y aprovechó la ocasión para expresarle su agradecimiento. Pablo estaba agradecido con lo que los hermanos estaban haciendo. Le ofrecieron ayuda financiera. Le mandaron otro hermano con esa ofrenda y se enferma y lo regresa. Y después dice, comentarles algunas circunstancias. Antes de comentarles algunas circunstancias del encarcelamiento que le está pasando, les dice, les voy a regresar a Epafrodito, pero es posible que también después les voy a mandar a Timoteo. Eso usted lo puede leer en capítulo 2, versículos 19 al 24. Sin embargo, más allá de estos aspectos personales y a pesar de que la iglesia de Filipos por su mayoría gozaba de buena salud espiritual, algunos problemas inquietaban al apóstol. Él sabía que ellos empezaban a sufrir por el evangelio de Cristo Jesús. Hubo persecución. Y eso usted lo lee en el capítulo 1, versículos 28 al 30. Hay persecución, pero también hay algo peor que está sucediendo en la iglesia de Filipos. Hay división. Falta de unidad en la iglesia. El egoísmo, la vanagloria de algunos viene a causar esa división. Usted lo lee en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Y después Pablo también los exhorta a tener la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, se humilló hasta lo sumo, por consiguiente, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Ese es el himno que usted puede leer en el capítulo 2 de la carta, en los versículos 5 al 11. Sufrieron persecución, había división, había falta de humildad en la iglesia. Pablo lo sabe. Y hay otro problema también. Falsos maestros. Usted puede leerlo eso en el capítulo 3, versículos 2 al 4 y el 18. Falsos maestros, malos obreros, enemigos de la cruz.
Esos son los problemas que están sucediendo en la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo lo reconoce muy bien. Pero no empieza ahí. Al contrario. Y esos son los versículos que vamos a ver. Y sin duda, en esta carta hay un llamado a regocijarnos en Cristo Jesús. Hay un llamado a tener un gozo inquebrantable. Pero no se preocupe, ese gozo no está a través de los esfuerzos a través de nuestros esfuerzos. Es cuando usted es obediente, se sujeta a Dios, se hinca ante Él, le pide a Él, porque Él no busca de su fortaleza. Él busca de aquel que reconoce que no puede, que es inútil, que es frágil. Porque esa persona, ese hombre o esa mujer, cuando se ve, cuando entiende que no tiene nada más que perder, entonces nos acercamos. Desafortunadamente es la realidad para todos. Dios nos tiene que quitar todo. Y el apóstol Pablo sabe eso, pero aquí hay un llamado a un gozo cuya fuente es Cristo Jesús. Y esa es la importancia de reconocer que en este mundo, cuando vienen problemas tan grandes, tan severos, como un terremoto, y hay muchas personas que están en dolor, sufriendo, muchas personas no saben dónde están sus familias, no saben si ya murieron. Usted y yo tenemos la respuesta a lo que ellos muchas veces no saben que andan buscando. La esperanza en Cristo Jesús. Muy bien. En esta mañana estaremos estudiando una oración del apóstol Pablo por los filipenses. Esta oración tiene un tono de gozo. Como le vuelvo a repetir, en el original es una oración larga, como aquella persona que usted y yo hemos conocido, que habla mucho y no respira, pero muchas palabras. La oración desarrolla 6 elementos de un gozo desbordante. Y vamos a ver en esta mañana esos 6 elementos. Pero no se les vaya a olvidar en el transcurso de este estudio esos 6 elementos de gozo y la obra de nuestro Dios en la iglesia de Filipos. Porque es el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo a recordar a la iglesia en Filipos que es Dios el que obra en Pablo, es Dios el que obra en la iglesia. Amén. Es Dios el que obra en nosotros. El primer elemento de gozo, acción de gracias. Pero ya se me olvidaba, no hemos leído ni la porción de esta palabra, ¿verdad? Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 1, vamos a dar lectura a los versículos 3 al 8. Dice la palabra de Dios, empezando en el 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. El 5. Por su participación en ¿qué? En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El 7. Es justo que yo sienta
esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. El 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Hasta ahí. Muy bien. 5 versículos. Versículo número 3. Vamos a empezar ahí. Y ahora son 11:51. Bueno, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. El apóstol Pablo. El primer elemento de gozo, acción de gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias, dice Pablo. Un corazón agradecido con Dios reconoce que solo Dios puede transformar el corazón ¿de qué? De un pecador. Hasta que usted no sale a evangelizar, o usted no evangeliza a alguien sentado en el parque, en un restaurante, usted no se da cuenta que por muchas palabras que usted diga, aunque usted tenga las escrituras abiertas y confirme lo que Dios ha dicho a través de su palabra, entonces usted se da cuenta que Dios es el único que puede transformar a ese pecador, así como nos transformó a nosotros. Y Pablo da gracias, está agradecido. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo sabe muy bien que Dios es la fuente de gracia de todo hombre y mujer. La fuente de gracia, la fuente de transformación. Solo Dios puede hacer lo que usted y yo queremos que haga por nuestros seres amados, por el vecino, por el compañero de trabajo. Nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, en vez de reaccionar como Pablo, a veces llegamos al momento que decimos: Padre, muy cabezón esta persona, no entiende. Le he explicado muchas veces, no quiere escuchar. ¿Qué hago? ¿Qué palabras uso? Solo Dios puede transformar ese corazón. Amén. Pero no se dé por vencido. Así es. Siga, hermano, con sus acciones. Esté listo, preparado en todo momento para dar una respuesta con amor y respeto, decía el apóstol Pedro. Esté dispuesto. Quiero hablarles de algo que comentó pastor Paul Washer. Dijo que en una ocasión él iba en un avión, iba sentado con alguien, a la par de alguien. Y dice Paul Washer que Dios le puso en su corazón hablarle a esta persona de Cristo Jesús. Pero aún a Paul Washer, el hombre a la par le dijo: no me interesa, no quiero saber de tu Dios. Paul Washer dijo: está bien, perdona. Pero aquí viene la lección. Paul Washer dijo: seamos sensibles a porque han rechazado el Evangelio, seamos sensibles a nosotros no rechazar el hombre. Paul Washer siguió hablando con el Señor. Cualquier otra cosa que él decía sobre el tema puede haber sido donde ellos iban. La lección es esta: cuando la persona diga no al Evangelio,
no nos da a nosotros el derecho, la autoridad de rechazar a la persona y ya no hablarle a la persona. Al fin del vuelo, se bajaron todos, incluyendo el señor que iba a la par de Paul Washer. Y el Señor le dijo a Paul Washer, interesante, dice. Y Paul Washer, si usted no lo conoce, es un hombre muy alto. Interesante que no persististe, no seguiste acosándome acerca de Cristo. Gracias por eso. Paul Washer dijo, y hasta ahí se terminó la conversación. Paul Washer, y el punto de esto es que debemos de reconocer, nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no obramos en las personas. Pero a veces actuamos como que si nosotros somos la cuarta persona de solo 3 personas de la Trinidad. Juzgamos a las personas. No seamos así. Demos gracias a Dios siempre. Tengamos un corazón lleno de acción de gracias. Sí. Con amor y misericordia, sin que el pecador mereciera perdón, Dios justifica al pecador ¿en quién? En Cristo Jesús, en su Hijo. Por eso nos llamamos cristianos, Cristos pequeños, porque el mensaje es Cristo Jesús. El único medio de salvación es Cristo Jesús, no lo que nosotros pensamos o creemos. No, es el mensaje de salvación, es Cristo Jesús. Y podemos tener diferentes métodos como acercarnos a las personas, ¿verdad? Pero al final del día es el mensaje de salvación que tenemos que dar. Amén. Siempre en el versículo 3, después de la palabra, doy gracias, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Doy gracias a qué? A mi Dios. Voy a parar ahí, voy a hacer otro paréntesis. Un corazón lleno de acción de gracias. Un corazón que conoce que solo Dios lo puede transformar a un pecador, como es en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía muy bien quién era él antes de Cristo. Él lo dice en la carta y lo va a decir en el capítulo 3. Y da una lista de todas sus cosas que él en la carne como hombre ha logrado. Y después él dice, pero todo eso lo cuento como ¿qué? Como basura. Porque conozco aquí a mi Dios. Pero esa expresión hay que tener muy cuidado. Conocemos al apóstol Pablo, lo entendemos. Pero hoy en día, muchas personas, usted se acerca y usted conoce a Dios. Ay, yo conozco a mi Dios. Mi Dios es bueno conmigo. Yo le pido y Dios me responde. Y después usted dice, oh, gloria a Dios. ¿Y a qué iglesia va usted? No voy a ninguna iglesia. Bueno, entonces, pero lee las escrituras. No creo en ellas. El problema es en ellos. Ellos han creado un Dios en su mente. Pero cuando Pablo usa la expresión a mi Dios, es el Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios que él vio en Esteban. ¿Se acuerdan? Dice las escrituras que había un joven ahí y vio lo que le hicieron a Esteban. Cuando Pablo dice a mi Dios,
se refiere a aquel Dios que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues a mí? El Dios de Pablo es el Dios que se revela en las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. El Dios de Pablo es aquel que él estuvo dispuesto a dar ¿qué? Su vida. La historia dice, si ustedes no saben cómo murió Pablo, ¿alguien sabe cómo murió Pablo? Decapitado. Lo dio todo y literalmente dio su cabeza. Ese es el Dios de Pablo, el Dios que se ha revelado en las Escrituras, que hoy los habla a través de su Hijo Cristo Jesús, que hoy lo podemos conocer a través del Espíritu Santo. Abrimos las Escrituras, quizás no las entendemos todas, pero sabemos que es que inspiración de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Todas las Escrituras, aun esas porciones que no las conocemos, ¿verdad? Porque si somos honestos, cuando le digo a alguien, ¿usted ya leyó el Antiguo Testamento? Sí. Génesis. ¿Cuál parte de Génesis? En el principio de Dios. Y después no se acuerdan nada, no sabemos nada. Pero aún esas porciones que no nos gustan, que no entendemos, inspiradas por Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios creador de su vida, de la mía. Amén. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Algo interesante cuando usted lee esta carta, cuando Pablo se acuerda de sus hermanos en Filipos, no es como usted y yo. A veces nosotros estamos en la casa, y digo en general, podemos estar en la casa y nos acordamos de alguien, pero no bien de alguien. No pensamos el hermano que quizás está pasando por alguna necesidad. Hay que orar por el hermano. Empezamos a murmurar, empezamos a hablar mal del hermano. Esto no es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Acuérdense, había pasado ¿cuántos años? 10 años. Pero el apóstol Pablo sigue teniendo un corazón grande, un amor increíble por ellos. Acción de gracias, primer elemento. Mira el versículo 4, segundo elemento de gozo, intercesión. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones. ¿Por quiénes? Por todos ustedes. Por todos, empezando con el liderazgo de la iglesia. Todos los líderes, todos los miembros, por cada uno de ellos, por todos ellos. ¿Con qué? Con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. No practiquemos lo que la Biblia nos dice que no hagamos. No hay que ser excepción de persona, aún en nuestras oraciones. Usted dice, pues no conozco la vida de todos los hermanos. Pues gloria a Dios. Pero usted debe conocer a todos los hermanos. Usted debe saber las necesidades de ellos, no para llevarlo a otro hermano como chisme, sino para pedir ante Dios por ellos. Cualquiera que sea la necesidad. Usted dice, pero no conozco a todos los hermanos. Pues gloria a Dios, hoy vinieron menos. La tarea es más fácil. Acérquese al hermano, a un hermano que usted nunca ha hablado. Pienso que el hermano se llama Sebastián. Pienso que el hermano se llama Santos.
Acérquese a un hermano. Preséntese. Hermano, perdónenme. Tengo 3 años y no sé cómo se llama usted. Yo le pedí perdón al hermano Roy. Me daba pena. Él se acercaba a mí todos los días, todos los domingos. Buenos días, hermano, y traía su café. ¿Verdad? Pero él sí conocía mi nombre. Yo no conocía el de él. Lo tuve que asociar. Roy. Lo voy a asociar con alguien. El punto es este, hermano. A veces no oramos por los hermanos porque no los conocemos. Y si los conocemos nos acordamos de cosas malas, pero no las buenas. Acérquese al hermano. Hermano, ¿hay algo en que puedo orar por usted? Y de esa manera, porque la palabra de Dios es clara, debemos amar a los hermanos. Pero ese amor no es automático. ¿Cómo va creciendo el amor cuando usted va conociendo a la persona? Amén. Acuérdense cuando ustedes eran novios. Ustedes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, a esperar cualquier cosa para conocer a esa persona. No teníamos celulares todavía. Para allí, alguien me presta una corda. ¿Para qué quiere la corda? Le voy a llamar a alguien. Ahí estábamos. Estábamos dispuestos. Hacíamos las cosas con un propósito: conocer a la persona. Yo conozco a alguien que tenía o quería tener una novia, y él la esperaba a ella 8 o 9 horas. Salía él de trabajar y la esperaba. Hacía otro turno gratis. ¿Por qué? La quería conocer. Era intencional. Se levantaba pensando: esto y esto tengo que hacer para conocerla. En nuestro caminar con Dios hay que ser intencional. Pasen tiempo con su Dios. Así es, amén. Pidiendo por los hermanos. Amén. Sean intencionales. Ya. Háganlo. No es fácil. Con un corazón lleno de gratitud y de gozo, Pablo se deleita en orar por la iglesia, por cada una de las personas. En el original da a entender que es algo que él hace continuamente, siempre. No como nosotros. En el calendario, martes, hoy oro por los hermanos. Miércoles, nada. Jueves, menos. Viernes, ya viene el fin de semana. Sábado, uy, ya viene el domingo. Antes que el pastor se me acerque y me diga si ya oré por los hermanos. Sí, hermano, ya. No. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Pablo continuamente en su vida oraba por los santos en Filipos. Y aunque estamos hablando del contexto de Filipos solamente, ¿cuántas iglesias no empezó el apóstol Pablo? Muchas. ¿Y por cuántos hermanos no estaba orando el apóstol Pablo? Muchos. Aquí a veces entre nosotros los ponemos tristes. Y ahí es donde debemos de aprender mucho de nuestro pastor. A veces los ponemos tristes. Hoy vinieron menos que el domingo pasado y mucho menos que hace 3 domingos. No, ya hace 6 meses los ponemos tristes. Pero Dios los pone en lugares precisamente donde Él los quiere poner. Y si somos parte de esta iglesia, oremos unos por los otros. Hay que conocernos más íntimamente. Y si usted no conoce a alguien, le presento al hermano Roy. Él está ahí. Acérquese al hermano Roy.
el versículo 5, dice el apóstol Pablo, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Tercer elemento, participación. Desde el nacimiento de la iglesia en Filipos, por la gracia de Dios, ellos se unieron a avanzar el Evangelio de Cristo. Una vez más, si usted va a Hechos capítulo 16, usted se da cuenta. El apóstol Pablo, si ustedes se acuerdan, ¿qué era lo primero que hacía él cuando llegaba a una ciudad, una nueva ciudad? ¿Alguien? Él acostumbraba a buscar a una sinagoga y predicarle el evangelio a los judíos. En este caso no se dio eso. No había ni 10 hombres, pero había una mujer que estuvo dispuesto a escuchar el evangelio. Escuchó el evangelio a través del apóstol Pablo en Lidia, nació de nuevo, y su agradecimiento era tanto con Pablo y Silas que ella les dijo: quédense conmigo en esta noche, quédense aquí conmigo. Desde ese momento en adelante participaron ellos con el apóstol Pablo, le mandaron dinero al apóstol Pablo, estaban viendo por sus necesidades físicas, estaban allí listos como buenos obreros, embajadores, acompañaban a Pablo. ¿Y usted y yo? Oficialmente, no sé si oficialmente, pero oficialmente salimos a evangelizar aquí, los sábados. Estoy buscando a los hermanos que me digan así, los sábados. ¿Cuántos de ustedes quizás ni sabían que hacemos eso los sábados? ¿Cuántos de nosotros no hemos ni participado los sábados? Está bien, porque quizás usted lo está haciendo en su casa, en su trabajo. Es excelente, gloria a Dios por ello. Y es por eso el apóstol Pablo se llenaba de gozo cuando se recordaba lo que Dios había hecho en esa iglesia. ¿Se acuerda cómo es que Pablo llega a Europa? Ve a un hombre, y ese hombre le hace un llamado y dice: ve allá, ve a Macedonia. Y Pablo le hace caso y va y empieza esta nueva iglesia, la primera iglesia en Europa. Ellos, los hermanos de Filipos, ayudaron a otros hermanos en tiempos de necesidad. En 2 Corintios 8, versículos 3 al 4 vemos eso: porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en sostenimiento de los santos. Una vez más, ayudaron al mismo Pablo, mandando a Epafrodito en oración, en servicio, con ayuda financiera. Participaron en extender el evangelio desde el primer día hasta ahora, dice el apóstol Pablo. En ese momento que él está escribiendo la carta, él testifica ante Dios que desde hace 10 años hasta ahorita, dice el apóstol Pablo, siguen participando, siguen ayudando, siguen colaborando. Han reconocido que ese mensaje que llegó a la vida de ellos, que los transformó, así como lo recibieron ellos gratis, lo estaban dispuestos a compartir con otros hermanos, con otras personas. Algo que usted y yo debemos de hacer en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Desde el primer día hasta ahora, dice el apóstol Pablo, da testimonio que la iglesia en Filipos estaba comprometida con su Dios, con su Señor y Salvador. ¿El Señor y Salvador de qué? De sus almas. El 5. Vamos al cuarto elemento de gozo, que es convicción. Dice el versículo 6, el apóstol Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido. Hoy en día corremos riesgo que si usted
A usted se le puede acercar a alguien y le puede decir, ¿tú tienes convicciones? ¿Por qué? ¿Acaso tú crees que la verdad existe? Y usted dice, sí, uy. Lo empiezan a ver a usted más raro que sabe qué. Porque hoy en día la cultura dice que lo contrario, no hay cosa como la verdad. Eso no existe. La verdad está en cada quien. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Estoy convencido precisamente de esto. ¿De qué está hablando? ¿Convicción de qué? Pero convencido de qué? Convicción de la seguridad de nuestra salvación. A veces nos levantamos y damos gracias a Dios por un nuevo sol, por un nuevo día. Y quizás no hemos estado en las escrituras como debemos, no hemos estado orando. Quizás hemos ido una vez de los últimos 4 domingos a la iglesia y empezamos a dudar. Empezamos a dudar de qué? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quizás tiene razón usted. Pero las escrituras hablan muy claro, el apóstol Pablo habla muy claro aquí, y se dirige a los hermanos en Filipos a darles testimonio. Lo que Dios empezó en ustedes hace 10 años, Dios sigue obrando en sus vidas. ¿Por qué era necesario que les dijera eso? Porque cuando nosotros, como era el caso de los Filipos, vemos a alguien que está sufriendo, ¿qué es lo primero que decimos? Porque Él. Imagínese usted está en Filipos. Y Pablo, que hace 10 años vino a visitarlo a usted, y usted ni siquiera sabía quién era el apóstol Pablo. Pero escucha el mensaje de salvación, acepta usted a Cristo Jesús, y después se da cuenta que ese hombre de Dios, está en la cárcel. Quizás usted piensa dudar algo. ¿Será que Dios está en control? Quizás Él no es hijo de Dios. Entonces usted viene a dudar de su propio ¿qué? Nacimiento en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, una de las razones, dice, ¿saben qué? Estoy convencido que mi Dios, el que empezó la buena obra en ustedes, en la obra de salvación, la va a cumplir hasta el día que quien regrese, que Cristo Jesús regrese. La convicción. La buena obra en este versículo se refiere sin duda a la salvación ¿de qué? De todo creyente. Y esos versículos, el domingo pasado, si usted no estuvo aquí, el pastor habló de unos versículos y dije, pastor, estoy usando mis versículos, no los use, por favor. Hablando de la seguridad de la salvación. Miren lo que dice el apóstol Juan, capítulo 6, versículo 40. Solo escuche si quiere. El apóstol Juan en el capítulo 6, acerca de la salvación, versículo 40, dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Eterna, vida para siempre. Hablando acerca de nuestra salvación. Mire lo que el mismo apóstol dice en el libro de Juan 10, versículos 27 al 30. Empezando en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo, el 28, yo les doy vida eterna y jamás que perecerán. Y nadie las que arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede ¿qué? Arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos ¿qué? Uno. Hablando de la seguridad de nuestra salvación. Él es todopoderoso, acabamos de cantar. Él es todopoderoso.
Si Él empieza la buena obra, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar, Él va a cumplir. Lo que Él dice, así es. Él no nos va a mentir, no como nosotros le mentimos a Él. Él no hace eso, es incapaz. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo. Su palabra es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Amén. Hasta el día que Cristo Jesús es una referencia que anticipa la glorificación final de todos los creyentes. Miren lo que dice el apóstol Pablo una vez más en Romanos. Hoy sí, vayan a Romanos, vayamos a Romanos. No se preocupen, todavía falta media hora. Romanos capítulo 8. (28 al 30), solo 3 versículos. Dice el 28: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El 29: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. Una cadena de oro se conoce. Lo que Él empieza, Él perfecciona. Lo que Él empieza, así va a ser. Hablando de nuestra salvación. A los que justificó, a estos también glorificó. Dios declara justo a un pecador que tiene fe en ¿quién? En Cristo, librándolo de la culpa del pecado y otorgándole la justicia de ¿quién? De Cristo Jesús. No nuestra propia justicia, porque somos ¿qué? Injustos, pecadores. De repente tenemos un mal pensamiento. Nos pasa a todos. Seguimos. El versículo 7. El quinto elemento de gozo: amor completo. Mire esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el 7. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. Es justo que yo sienta esto. Es lo correcto que debo de hacer, dice el apóstol Pablo. ¿De hacer qué? Dice, los llevo en el corazón. Usted y yo usamos esta expresión cuando hablamos de alguien, cuando hablamos de algo. ¿Ah? Después usted va a la tienda con su esposa y dice, ay, con todo corazón he querido ese vestido. Una expresión que da a entender que se lo compra. Anhela, quiere tener eso. ¿Ah? Está en su interior, en su ser, con todo su ser. Dice, con todo mi corazón quiero ser parte de esto, quiero tener esto. No, ¿a cuántos de ustedes les gustan las bodas? A mí me gustan las bodas. Yo aprovecho, antes que me inviten, yo les pregunto, ¿me pueden invitar? ¿Por qué? Las bodas son muy bonitas. 2 personas, 2 pecadores, y si son creyentes, perdonados por la sangre de Cristo Jesús, se han comprometido con uno o el otro y viceversa. Y es la imagen, es la ilustración, la palabra que usted le quiera poner, que Dios nos ha dejado aquí en la tierra, la relación entre el hombre y la mujer. Y cuando él ve a ella, o ella lo ve a él,
y se desean con todo corazón estar hasta el final, hasta que regrese Cristo Jesús. Pablo dice, porque los llevo en el corazón. Y acuérdense, lleva 10 años de no verlos. 10 minutos pasan y usted se le olvida la otra persona. El apóstol Pablo llevaba 10 años sin verlos. Porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis ¿qué? ¿Cómo dice el versículo? En mis prisiones. El apóstol Pablo sabía muy bien que los hermanos conocían su situación personal, pero él no se avergonzaba. Estoy aquí por Cristo, por mi Señor, por mi Salvador, por hablar acerca de quién es Él, lo que ha hecho en mi vida. Y ustedes lo saben, por eso dice, los llevo en el corazón, por tanto en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Se acuerdan la participación de ellos? Ellos sabían que al apoyar a Pablo es estar apoyando a un hombre dedicado completamente a la obra de Cristo Jesús. Completamente. Algunos decían que el apóstol Pablo era pequeño de estatura. A otros decían que era no solo pequeño, que era feo, pelón. Y a otros decían que tenían problemas con sus ojos. Pero ese hombre no lo paraba nada. Se entregó, se dio. Y ese es el llamado que nos hace con todo gozo. Entréguense. El pastor nos dice muchas veces, ¿por qué llevamos una vida? Y se me olvidó la palabra. Mediocre, gracias, gloria a Dios. ¿Por qué llevamos una vida mediocre como creyentes? ¿Qué nos pasa? ¿Qué debe de suceder en nuestras vidas para que reflexionemos? Hagamos caso. Al salir de estas puertas, llevemos ese gozo a nuestras comunidades, a nuestras familias. Llevemos ese gozo. Tenemos que tener un amor completo por los hermanos, por Dios, por Cristo, y manifestarlo y vernos con amor. No solo decir que amamos, actuar, que se vea en acción. Un amor completo. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, ni les leí ese, me emocioné mucho. Los hermanos en Filipos eran dignos de la confianza de Pablo. Esta es la clave, por su comportamiento. Y era lo correcto que Pablo podía hacer. En los pensamientos y sentimientos, con todo su corazón, Pablo tenía un amor completo para ellos. Cuando Pablo estaba en la cárcel, en necesidad, ¿quiénes estaban con Pablo? Ellos. No lo dejaron solo. Le mandaron dinero, les vuelvo a repetir. Lo que los filipenses recibieron por gracia, dieron por gracia. Pablo los amaba con un amor completo. Y viceversa, ellos amaban a Pablo. Y usted y yo debemos de amarnos completamente, así como somos bajos de textura, feos, pero perdonados por la sangre del Cordero. Amén. El versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Hemos visto anteriormente un amor completo. Esto habla de un amor en acción, de un amor compasivo. Porque Dios me es testigo. Dios está apelando. Cuando les escribo a los hermanos en Filipos, les está diciendo, Dios sabe mi corazón por ustedes.
Dios sabe que estoy dispuesto a darlo todo por Cristo y por ustedes. No estén tristes porque estoy aquí como prisionero. Al contrario, es para que el Evangelio avance. Y acuérdense que él estaba en Roma. Si es una ciudad que necesitaba escuchar el Evangelio, era Roma. Y lo sigue necesitando, escuchando el Evangelio. El apóstol Pablo dice, el amor compasivo es un atributo divino que impulsa la acción. El amor compasivo es un atributo divino que impulsa a la acción. Demuestre que usted ame a Dios, amando al hermano, pero no de aquí para afuera. Demuéstrelo con acción. Ayude al hermano. En la necesidad que usted pueda, ayúdele. Ore por el hermano. Acérquese con el hermano. Pídale perdón al hermano. Y dices, ¿por qué? Porque es lo que usted y yo debemos de hacer. Porque es un requisito. El amor por Pablo no es fingido, es genuino, y dice que Dios es testigo, dando a entender que el ministerio de Pablo era reconocido y bajo la voluntad de Dios. Él extraña a sus hermanos, los añora, un sentimiento profundo de nostalgia, hasta cierto punto de tristeza. No ha visto a los hermanos por 10 años. Y a él le lastima saber que ellos están sufriendo porque él está en la cárcel. Regresamos a ese punto. Un amor sacrificial y sobrenatural que sobrepasa el entendimiento humano. Hablando de ese entrañable amor. Es una metáfora que Pablo está usando. Que así como Cristo se entregó por su iglesia completamente, usted y yo los debemos de entregar en un amor compasivo, en un amor de acción, en acción, demostrar un amor que se ve cuando hay comunión entre el cuerpo de Cristo, y no una comunión fingida, genuina. Estoy aquí porque el pastor me dijo que debo de estar aquí. Estoy aquí porque tengo que estar aquí. No, usted no tiene que estar en un lugar. Está aquí en agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz, por usted y por mí. Amén. Un amor que se ve cuando hay comunión en el cuerpo de Cristo. Compañerismo, coinonía. Pablo amaba con la capacidad que hay en Cristo, que cada uno de nosotros tenemos. Y esto debe ser una realidad en todos nosotros. La Biblia declara que el amor de Dios ha sido derramado en los creyentes y por lo tanto estos tienen la capacidad de ¿qué? De amar como Cristo ama. Romanos 5:5 dice lo siguiente: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue, el Espíritu Santo que nos fue dado. Seis elementos de gozo que podemos ver en Pablo. El gozo de acción de gracia, de intercesión, de participación, de convicción, de tener un amor completo, y no solo completo, pero un amor compasivo que se ve en ¿qué? En acción. Y la pregunta es, como iglesia aquí de fe, como Faith Community, ¿demostramos eso? ¿Es una realidad en nuestras vidas? Y no digo nuestras vidas porque individualmente debemos de hacernos esa pregunta. Porque a veces, muchas veces nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué no hay más personas? ¿Por qué no siguen viniendo? ¿Por qué se fueron? Muchas veces nunca vamos a saber esas respuestas.
Pero mientras esté en nosotros, amar como Cristo amó. Amar a los hermanos, amar al nuevo que viene. Aprendamos a expresar gratitud y gozo en todas las circunstancias. Apreciar cuando otros hermanos se unen en defender y avanzar el Evangelio de Cristo Jesús. Tener la convicción que somos salvos por la gracia de Dios, hoy y para siempre, hasta que Cristo regrese. Amar nuestros hermanos en la fe con todo nuestro ser. Ser una iglesia de Cristo Jesús. Amén. Cerramos con una oración. Dios y buen Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos reprendes, nos corriges, nos instruyes en justicia, para que como hijos tuyos seamos perfectos, maduros, preparados para toda buena obra. Pero Padre, tu iglesia, la iglesia de tu Hijo Cristo Jesús, te pide perdón. Te pedimos perdón, porque fallamos. Muchas veces no estamos dispuestos a pedir perdón a ti, mucho menos al hermano que hemos ofendido. Padre, límpianos de toda maldad. Ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos de esa misma manera que otra persona estuvo dispuesta a compartir el Evangelio. Ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo. Y si lo hemos estado haciendo, recuérdanos, ayúdanos. No es en vano el trabajo que hacemos por ti. Tú nos ves, tú nos conoces. Padre, si hay una persona aquí que ha estado pensando en dar ese paso de fe, que no lo piense más. Le pido, Padre, que si es posible, no deje que esa persona duerma hoy. Que luche. Porque nosotros no somos los dueños de nuestros días. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos si llega una tragedia natural. No sabemos cuándo llegue. Pero sí sabemos que tú eres soberano, en control de todo siempre. No hay nada que se te escapa, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Bendícelo a los hermanos al regresar a sus casas. Bendícelos con sus familias, Señor. Dale esa convicción, esa certeza, ese valor, ese deseo, ese gozo de compartir el Evangelio. Gracias, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.